4 análisis sobre las decisiones que definirán el futuro de la República. En esta serie de 4 entregas, se examinan las decisiones críticas que Guatemala enfrentará en las próximas semanas, particularmente la renovación de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2026. Mediante análisis histórico comparativo y diagnóstico prospectivo, estos artículos documentan el momento en que el país decidirá si preserva su institucionalidad o inicia una degradación sin retorno. Artículo I. Cuando las repúblicas dejan de ser. La lección de Roma para Guatemala 2026. ¿Cuándo muere una república? No con un golpe de Estado espectacular, sino con la erosión silenciosa de sus instituciones. La pregunta resuena con particular urgencia en Guatemala mientras nos acercamos a mayo de 2026. Cuando la renovación de la Corte de Constitucionalidad determinará si preservamos el Estado de Derecho o iniciamos una degradación institucional sin retorno. Roma no colapsó en un día, tardó un siglo en morir, y nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. ¿Se da cuenta? El patrón se repite. La historia de Roma ofrece el marco empírico más claro para entender lo que Guatemala enfrenta hoy. No es una analogía retórica, sino un patrón político verificable. Cuando las instituciones dejan de ser árbitros imparciales para convertirse en armas de facciones, el colapso republicano es inevitable. Entre 133 a.C. y 27 a.C., Roma transitó de una república equilibrada hacia el cesarismo autocrático mediante un proceso que cualquier guatemalteco de 2026 reconocería con inquietante familiaridad. Durante casi 4 siglos, la República Romana funcionó gracias al mos maiorum, las costumbres no escritas que dictaban la autoridad moral de las instituciones. El poder estaba distribuido entre el consulado, ejecutivo dual y temporal, el senado, aristocracia deliberativa, y el tribunado de la plebe, contrapeso popular con derecho a veto. Este equilibrio no era perfecto, pero su genialidad radicaba en que ningún actor podía capturar completamente el Estado. Las instituciones se vigilaban mutuamente. El colapso comenzó cuando este consenso se fracturó. La expansión territorial enriqueció a la aristocracia terrateniente, pero empobreció a los campesinos soldados que habían sido la columna vertebral de las legiones. Esta desigualdad económica generó 2 facciones irreconciliables, los populares, que usaban el apoyo popular para desafiar el poder senatorial, y los optimates, que defendían el statu quo aristocrático. Ambas facciones decidieron que aniquilar al adversario era más importante que preservar el sistema. Cuando ganar la batalla política se volvió más valioso que mantener la república, el derecho se convirtió en un garrote. El lawfare romano alcanzó su expresión más brutal en las proscripciones de Sila, listas públicas de enemigos políticos que podían ser asesinados impunemente, con sus propiedades confiscadas por el Estado. Los tribunales dejaron de impartir justicia para convertirse en instrumentos de venganza facciosa. Este fenómeno encuentra su paralelo contemporáneo en Guatemala, donde el suspenso del presupuesto 2026 de 163,469 millones se extiende indefinidamente mediante amparos e impugnaciones cruzadas. No es una disputa técnica, es una guerra de facciones donde cada bando usa la arquitectura legal para paralizar al adversario. La segunda fase del colapso romano fue la privatización de la soberanía. La reforma militar de Cayo Mario en 107 a.C. rompió el vínculo sagrado entre el soldado y el Estado al permitir el reclutamiento de ciudadanos sin propiedad. Las legiones dejaron de depender del salario estatal para depender del botín y las tierras otorgadas por su general. Los soldados se convirtieron en milicias privadas leales a caudillos personales, Mario, Sila, Pompeyo, César, que les garantizaban recompensas. La soberanía militar se desplazó de las instituciones republicanas a las personas con imperium. Guatemala vive hoy una versión moderna de esta privatización. En regiones como San Marcos, Huehuetenango y Petén, estructuras criminales ejercen funciones soberanas, cobran impuestos mediante extorsión, imparten justicia sumaria, proveen infraestructura básica. La usurpación violenta de más de 13.000 fincas privadas sin consecuencias jurídicas efectivas demuestra que el Estado ha perdido el monopolio legítimo de la fuerza en amplias zonas del territorio nacional. Como las legiones de Mario que abandonaron su lealtad al Senado, territorios completos han transferido su lealtad del Estado nacional a poderes fácticos que ofrecen lo que el Estado no puede: orden, seguridad y justicia, aunque sea brutal y sumaria. La tercera fase del colapso fue el cesarismo. Julio César cruzó el Rubicón en 49 a.C., marcando el fin definitivo de la República. Su dictadura perpetua estableció el precedente de que el poder concentrado era más eficiente que el equilibrio institucional.
Cuando César fue asesinado en 44 a.C., sus asesinos creyeron haber salvado la República, pero solo precipitaron 15 años más de guerra civil. Augusto, más astuto que César, conservó formalmente el Senado y todas las magistraturas republicanas, pero concentró todo el poder real en su persona. Las instituciones continuaron existiendo, pero se habían vaciado de contenido, eran teatros políticos donde se representaba la comedia de la deliberación mientras el verdadero poder residía en el Palacio Imperial. Este modelo de autoritarismo con apariencia legal se convirtió en el arquetipo de todas las autocracias modernas que prefieren la legitimidad formal al golpe militar abierto. El Salvador en 2021 ejecutó una versión contemporánea de este proceso cuando la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas destituyó a la Sala de lo Constitucional completa en una sesión nocturna. Formalmente, todo siguió los procedimientos, materialmente, se eliminó el principal contrapeso institucional al poder ejecutivo. Guatemala no tiene hoy una supermayoría legislativa afín a un poder explícito, pero la batalla por la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2026 representa un momento equivalente. Quien capture esas magistraturas controlará la interpretación constitucional de la propiedad privada, la libertad económica y los límites del poder durante la próxima década. La lección romana no es que Guatemala está condenada a repetir ese destino, sino que los procesos de colapso republicano siguen patrones identificables. Roma tardó un siglo en morir porque el proceso fue gradual, casi imperceptible para los contemporáneos. Cada erosión institucional se justificaba como necesaria para enfrentar una crisis inmediata. Cada concentración de poder se presentaba como temporal y excepcional. Cada violación del mos maiorum se racionalizaba como pragmatismo frente a la rigidez doctrinaria. Cuando finalmente la República murió, nadie recordaba exactamente cuándo había dejado de existir. Guatemala enfrenta ese mismo riesgo de erosión imperceptible. La parálisis presupuestaria se normaliza como disputa política ordinaria. La pérdida de control territorial se explica como realidad multicultural compleja. El lawfare se justifica como defensa legítima de derechos constitucionales. Cada paso individual parece razonable o inevitable, pero el efecto acumulativo es la degradación sistémica del Estado de Derecho. No nos engañemos, como en Roma, el peligro no es un colapso dramático sino una muerte lenta donde cada generación hereda instituciones ligeramente más débiles que la anterior, hasta que un día alguien pregunta: ¿cuándo dejamos de ser una república? La historia no perdona a quienes ignoran sus lecciones. Guatemala tiene 4 meses para decidir si preserva su república débil pero funcional o inicia el camino que Roma recorrió hace 2000 años. La diferencia es que nosotros conocemos el final de esa historia. La composición de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2026 no es un trámite administrativo. Es el momento en que decidiremos si el derecho seguirá siendo un árbitro imparcial o se convertirá definitivamente en un arma de facciones. Roma nos enseñó que una vez que se cruza ese umbral, el regreso es casi imposible. ¿Estamos dispuestos a aprender, o preferimos descubrir por nosotros mismos que los romanos tenían razón?